política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. De veras que me da mucho gusto que esté con nosotros el doctor Ciro Murayama, consejero electoral muy conocido en el país, que pues dejará el cargo en las próximas horas, en los próximos días. Querido Ciro, de veras es un honor que estés con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Al contrario, Mauricio, el gusto es mío y estar en un espacio universitario siempre es todavía más satisfactorio. Ciro, pues has tenido una trayectoria como consejero electoral muy notable por tu valentía, por tu posición siempre firme para defender al Instituto Nacional Electoral, y pues estás a punto de dejar ese cargo en las próximas horas. ¿Cómo lo dejas, Ciro? Cuéntanos primero de ti. ¿Cómo dejas el cargo de consejero electoral? Mira, por un lado, lo digo con mucha franqueza, con satisfacción, porque hace justo 9 años, estamos a unas horas de que se cumpla en efecto aquel 3 de abril de 2014, nosotros tomamos posesión el 4 de abril, se instaló el Instituto Nacional Electoral, el primer consejo que sustituía al del Instituto Federal Electoral, el IFE autónomo, del cual pues tú fuiste también consejero fundador en la primera generación de consejeros ya en plena autonomía. En el INE, pues hace 9 años que fuimos designados, teníamos la tarea de hacer realidad una muy ambiciosa reforma electoral que creaba una especie de federalismo concurrente en materia electoral porque le daba al INE atribuciones que el IFE no tenía. De hecho, el IFE solo participaba en las elecciones federales cada 3 años y el INE ya se involucró en la instalación de las casillas en todas las elecciones, sean locales, federales o concurrentes. Se hizo cargo de la fiscalización de los recursos de partidos nacionales, pero también locales, de las elecciones en las entidades federativas, en el municipio más pequeño, Sí. de todas las candidaturas, empezó a credencializar a los mexicanos en el exterior, es decir, se le dieron al INE un conjunto de tareas adicionales y creo que la buena noticia es que todas esas tareas que la Constitución y las leyes previeron se concretaron. Y Todas. ese, digamos, es el trabajo hecho, es la satisfacción porque, a diferencia de otras cosas que hay en nuestra Constitución y que a veces se presentan como el capítulo programático de la Constitución, a ver si un día alcanzamos salud universal, educación de calidad y un largo etcétera, Larguísimo. en materia electoral, todo lo que dice la Constitución es una realidad y se puede demostrar con hechos. Y hemos tenido en los últimos años elecciones genuinas, muy competidas, altos índices de alternancia, cierta conflictividad, pero toda encausada legalmente Pero con... déjame interrumpirte aquí, Sí, perdón, Ciro, porque me parece muy importante este primer punto que tocas. Durante estos años de vida del Instituto Nacional Electoral, que a ti te correspondió inaugurar, digamos, y tras este periodo, estás dejando un INE que sí funciona, que sí está cumpliendo con su misión, que no ha dejado de honrar ninguna de las facultades que se le han entregado y que además hay, corrígeme, por lo menos 331 elecciones, creo que es el dato exacto, que se han hecho con éxito. Ese es un INE que funciona bien y que al dejar este cargo lo dejas con la satisfacción de que así es, inequívocamente.
Sí, Mauricio, en efecto, 331 elecciones distintas organizamos y tomamos en cuenta cuando se convocó a renovar los ayuntamientos en las entidades, los congresos locales, las gubernaturas, procesos electorales ordinarios, extraordinarios, los procesos electorales federales, los ejercicios de consulta popular y revocación de mandato. Todo eso nos da esos 331 ejercicios donde la gente acudió a votar en secreto y en libertad, donde fueron electos miles y miles de cargos a través del sufragio efectivo. Se dice fácil, pero pues si pensamos en que nuestra nación tiene poco más de 200 años de vida independiente, pues hace apenas poco más de 2 décadas a ti te tocó abrir el camino en ese sentido. Podemos reivindicar que tenemos procesos genuinamente democráticos. Entonces, pues es el último rato en la historia nacional. La democracia no ha sido el estado de cosas normal de la República. Hemos vivido casi siempre bajo el autoritarismo y por eso es que vale la pena señalar que esta construcción social, colectiva, frágil, pues debe ser preservada porque es fácil que estas conquistas también puedan ser echadas atrás. Bueno, en eso estamos, querido Ciro. Evidentemente ha habido un ataque, pero era muy importante dejar en claro que ese ataque carece por lo menos de un dato cierto, que es que el INE no habría cumplido o habría contribuido al fraude o habría hecho mal su labor. En todo caso, el ataque que se endereza contra la institución electoral responde a otras razones. Y a otro tiempo, ¿no? Porque llama mucho la atención que los ataques que recibe el INE desde el poder sean los que describen las elecciones, por ejemplo, de 1988, cuando no había un padrón confiable, cuando desde el poder se manipulaba el listado de votantes, cuando se ocultaba dónde había que instalar las urnas, donde los propios operadores del poder político eran los que instalaban las casillas, Sí, llenaban las actas y con frecuencia sí, llegaban a alterar el voto. Eso ya se acabó. sí, Es más, sí. todos los triunfos del partido en el gobierno, Han en cada sido con casilla, el en INE. cada presidencia municipal, han sido en casillas que ha instalado el INE y en votos que han contado los ciudadanos que el INE ha capacitado. Es más, yo creo Hablemos de eso, querido Ciro, después de que este corte, porque es muy importante lo que estás diciendo. La historia de Morena corresponde en tiempo con la historia de este INE que hoy está bajo asedio y golpeadísimo. Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos con Ciro Murayama. No se vayan. Estamos de vuelta con el doctor Ciro Murayama, consejero electoral todavía del Instituto Nacional Electoral. Ciro, viene un caos. Es decir, ya estamos en este momento en un caos jurídico porque hay muchas vías que se están resolviendo ahora mismo en el Tribunal Electoral, en el Poder Judicial, en los juzgados ordinarios que ven amparos y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos. Y son de distinta naturaleza y hoy el INE pues ya está viviendo como actor por un lado y como patrón por el otro lado y como sujeto activo del derecho, es decir, en todos los planos, toda esta lógica litigiosa. ¿Se puede, Ciro, te pregunto honestamente, vamos a salir airosos, más allá de si se gana o no el resultado en la Suprema Corte o en los tribunales, más allá del resultado jurisdiccional, ¿se puede salvar el sistema electoral mexicano de este caos al que nos ha llevado el poder? Mira, yo creo que si no salvamos las bases del sistema electoral, puede estar en riesgo la convivencia política,
pacífica, civilizada de nuestra pluralidad. Es decir, sí estamos viviendo horas críticas que pueden marcar por muchos años el rumbo del país. Podemos entrar a una noche muy oscura y muy ominosa en donde el poder ya no surja de elecciones creíbles, genuinas, auténticas, como dice la Constitución, y lamentablemente estamos en este caos, Mauricio, no porque el país se haya precipitado a una enorme crisis económica, porque haya agentes externos golpeando a la democracia desde fuera del país o incluso grupos que estén fracturando el acuerdo constitucional. Estamos en esta situación por una acción, hay que decirlo, desde la cabeza del Ejecutivo Federal, desde la Presidencia de la República, que impuso una reforma electoral que por primera vez no se hizo sobre un diagnóstico, no respondió a una demanda de las oposiciones ni de la sociedad No. y despreció el diálogo, el ejercicio del acuerdo, la búsqueda del consenso. Entonces, es una reforma vertical, impuesta y mal hecha que rompe la estructura básica del acuerdo que nos ha hecho posible tener elecciones auténticas. Así que estamos en un momento muy complicado y lo que tenemos en este momento de riesgo para la democracia es justamente que echar mano de los instrumentos que la democracia constitucional nos da, de la participación ciudadana, del ejercicio de las libertades públicas, de la defensa de la autonomía del INE y, por supuesto, de la independencia y de la consistencia del Poder Judicial para poder revertir esta obra autoritaria sembrada y orquestada desde el poder. Ciro, yo sé que tú has presidido el servicio profesional electoral, tanto que el último estatuto, no sé si lo sepas, del servicio profesional electoral se le conoce como el Estatuto Murayama. Es decir, has estado muy cerca de ese servicio. No se puede organizar una elección sin el servicio profesional electoral, ¿o sí? Mira, Mauricio, como un convencido de que hay funciones de Estado para que las naciones maduren, pues yo contribuí a lo que entre otros tú empezaron a construir, que es justamente tener un servicio profesional, un servicio civil de carrera dedicado desde su profesionalismo a hacer las elecciones, que no fuera gente improvisada, que no fuera gente que llegara a sus cargos por palancas o por amiguismos, sino por sus conocimientos y por su desempeño, que existiera una carrera profesional electoral como existe la carrera académica en las Así universidades, es es. decir, como algo que había que cuidar. Y justamente eso es lo que se está rompiendo. Sí. Le pegan a la base del servicio profesional electoral con la desaparición de las 300 juntas ejecutivas distritales. Es decir, hay una fobia hacia la autonomía, pero también hacia el profesionalismo y hacia servidores del Estado que no deben su lealtad al poder en turno, Así sino a es. la Constitución, a las leyes y a las instituciones. El padrón electoral, Ciro, está también en jaque. Pues mira, el padrón electoral en un primer momento lo quisieron sustraer del INE, llevárselo como en Sí, los tiempos oscuros a gobernación. así No es. pudieron porque la movilización ciudadana del 13 de noviembre frenó la reforma constitucional, pero entonces el llamado Plan B lo que hace es despedir a buena parte de la gente que se encarga de mantener actualizado al padrón. Quieren incluso que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda Eso. validar el listado desde el exterior, donde ya hay más de 1.300.000 mexicanos con su credencial para votar, y que Imagínate. además los módulos del INE se muevan a oficinas de gobierno, lo cual sería muy peligroso porque pondría en riesgo pues toda la infraestructura, pero también el cuidado de los datos personales de la ciudadanía. ¿Cuáles son los otros motivos de impugnación contra el Plan B, Ciro, aparte de estos dos fundamentales? Mira, una intromisión en la autonomía del INE, básicamente desaparecen a su
junta ejecutiva, Sí. mezclan cosas que están bien diferenciadas en la Constitución. Por ejemplo, hay órganos de gobierno, el Consejo General, Sí. y órganos ejecutivos, los revuelven al mismo tiempo. Generan afectación no solo a la gente que trabaja en el servicio profesional electoral, sino a la rama administrativa. La Constitución dice que las relaciones laborales en el INE se regulan por el estatuto al que hacías referencia, Así y es. a todo el personal administrativo lo sacan del estatuto desde la ley, contraviniendo la Constitución, y los dejan en el limbo legal de sus relaciones laborales. Es decir, es una afectación a la gente que hace bien su trabajo, y así podríamos enumerar varias más. La tarea de fiscalización, de acuerdo a la Constitución, es una tarea técnica, y por eso existe una unidad técnica de fiscalización con autonomía técnica respecto a los consejeros. Ahora la vuelven una dirección ejecutiva y le quitan su carácter técnico a la fiscalización. Es decir, han hecho un enredo y una colección de Un caos. violaciones a la Constitución. Un caos. El caos es lo que se quiere establecer de aquí para el Real en materia electoral. Ya esto hay que oponerse. Ciro, tengo que hacer aquí otro corte. Permíteme hacerlo para volver a hablar del dinero y del tuyo también, porque de eso se ha acusado mucho. A Lorenzo Córdoba y a ti en particular no les gusta el régimen, la postura que ustedes han adoptado. El dinero del INE, del dinero de ustedes y obviamente de la imparcialidad asociada a la función que ustedes realizan. Volvemos, estamos con Ciro Murayama, consejero electoral del INE. Estamos de vuelta con el consejero Ciro Murayama, con el doctor Ciro Murayama. Ciro, pues se les ha acusado reiteradamente de que ganan mucho, de que han ustedes en particular, pues hecho negocios con grandes sueldos, con grandes privilegios dentro del INE, y que eso ha lastimado la imagen de la institución. Conoces de sobra estas acusaciones que, bueno, el presidente las dice con mucha frecuencia en las mañaneras. Me gustaría escuchar tu opinión. Mauricio, ese ha sido un blanco de ataque. Déjame decirte, los consejeros ganamos en términos netos 178,000 pesos. Es un buen salario en este país. Eso ganábamos desde hace 9 años. No se ha subido nada. De hecho, en términos reales, pues la inflación se ha comido aproximadamente la mitad de lo que se recibía hace 9 años cuando llegamos al cargo. Y el presidente de la República ganaba más que nosotros cuando nació el INE. En 2019, ya que entró el nuevo presidente, nuestro actual mandatario, él decidió unilateralmente bajar su salario a una cifra de 108,000 pesos. La Constitución dice que nadie puede tener una remuneración mayor a la del presidente. Nosotros, en términos de salario, quedamos por arriba porque él unilateralmente disminuyó, pero en términos de remuneraciones, pues nadie de nosotros vive en un palacio virreinal, ni hace todas las comidas y las de nuestras familias con cargo al erario público, no disponemos de escoltas, en fin, todas las prestaciones que el presidente sí tiene, y qué bueno que las tenga, pero es falso que ganemos más que él. Y por otro lado, lo que nosotros dijimos es, estamos de acuerdo en tener una remuneración menor que la del presidente. Y la Corte dijo a la Cámara de Diputados, determina cuál es la remuneración del presidente para ver si los consejeros están por arriba. Hace 4 años que la Cámara de Diputados, que el legislador, está en falta para determinar cuál es la remuneración real del presidente. Esa nadie la conoce, es total opacidad. Y déjame decirte que los consejeros del INE, por disposición constitucional... Permíteme interrumpirte un segundo, perdón, Ciro. Es que quiero subrayar lo que acabas de decir. Acabas de decir que la Cámara de Diputados está en falta frente a un mandato judicial para determinar la verdadera remuneración del presidente. ¿Te entendí bien? Así es, desde hace 4 años la Suprema Corte, cuando declaró
inconstitucional y dio el amparo a muchos organismos públicos de nuestro país. Después de la reducción unilateral del presidente, la Cámara tuvo la orden de la Suprema Corte de Justicia de determinar la remuneración del presidente y no la conocemos. Ok. Bueno, más Y claro ni el bueno, agua. Ibas a decir otra cosa, Ciro, perdón, quise subrayar este punto. de acuerdo, nosotros los consejeros del INE no podemos tener ningún otro ingreso. Es decir, por ejemplo, podemos dar clases en la universidad en estos años, pero sin cobrar. Por supuesto, no podemos tener acciones de empresas, no podemos tener consultorías, no podemos tener mucho de lo que los políticos generalmente tienen complementario a su actividad y eso está bien. Entonces, pues el monto que te acabo de decir es lo que ganamos, de lo que vivimos y pues la verdad es que no nos hemos hecho ricos ni nos haremos por haber pasado aquí. Ha sido un salario digno, muy Dignísimo. honroso, pero Dice, he leído, Ciro, ayúdanos a aclarar esto, que se van a llevar una millonada al salir del cargo. ¿Qué tan cierto es mira, esto? bueno, más de 1 millón de pesos sí será, pero no mucho más porque ganamos 178,000 pesos, son 3 meses Año, y más de 20 días por tres año. meses más 20 20 días días por por año año. Es trabajado, que decir, son 9 estamos años. hablando de 534,000 pesos más 1,068,000 pesos, 1,600,000 es, digamos, ese monto que se ha dicho que son 16 millones, es la décima parte en realidad lo que estaremos recibiendo después de 9 años de trabajo y con la imposibilidad de trabajar en el sector público pues otros 2 años. Entonces, pues yo entiendo que es una previsión que está en el estatuto y que así ha operado una y otra vez. No estamos haciendo nada extraordinario ni nada oculto. Ese es el monto total. Ciro, antes de irnos, eh, porque entiendo que me quedan un par de minutos de esta conversación. De veras, no sabes cuánto lo siento, que se vaya tan rápido. Se te acusa de no haber sido imparcial, por haber sido enfático, vehemente, claro, directo. ¿Has sido parcial en contra de Morena y del presidente? ¿Te sientes en falta con eso? Mira, yo puedo demostrar con datos que nuestros votos del Consejo General y los míos jamás han tenido una carga contra Morena y uno pues se expresa por sus votos en el Consejo General. Ese partido nació, le dimos el registro en 2014 porque se lo ganó legalmente, nunca se le ha regateado un peso de financiamiento público, nunca se le ha dejado de pasar un spot en radio y televisión, es decir, ha tenido todos los derechos que le corresponden, lo mismo que los demás partidos políticos. Claro que cuando desde el poder se trató de debilitar y de romper la autonomía del INE, fuimos enfáticos diciendo que no. Tomamos decisiones que incomodaron mucho a quien gobierna, por ejemplo, el no permitir la candidatura de Salgado Macedonio en la elección local de Guerrero en 2021 y eso nos mereció ataques y amenazas desde el poder, pero pues uno también debe saber mantenerse firme y finalmente esas decisiones fueron al Tribunal Electoral que confirmó la legalidad de nuestros actos. Así que pues yo me voy tranquilo y sabiendo que pues sí, no fui un consejero cómodo, pero tampoco lo quise ser cuando percibí que desde el poder lo que se quería era romper la independencia del Instituto Nacional Electoral. Yo juré hacer valer la Constitución y creo que pues lo intenté una y otra vez. Querido Ciro, se nos fue como agua esta conversación y se fue también muy rápido, 9 años de la gestión de ustedes. De veras te felicito, me da mucho gusto decirlo una vez más en público. Nos sentimos muy orgullosos de la forma en que ustedes han trabajado, de la tuya en particular. Es un honor haberte tenido en esta conversación.
Muchas El gracias, honor querido. es mío, Mauricio. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por tus palabras. Nos seguiremos encontrando en los espacios universitarios, que son a los que nos debemos. Gracias, de verdad. Ahí nos encontraremos con el todavía consejero electoral Ciro Murayama y nosotros nos vemos en la siguiente conversación.